Bueno, aquí en Tu Bebé recibimos a la doctora Mercedes Castro, neuropediatra, además especialista en lenguaje y dificultades del aprendizaje. ¿Por qué todo esto? Porque vamos a hablar con ella del habla en los niños. Hablemos del habla en los niños. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un tema muy amplio esto, ¿no? Sí. Del habla. En principio tenemos que definir lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es propio del ser humano y bueno, es con el medio que tenemos para comunicarnos. El lenguaje podemos hablar lo que es la oralidad, ¿verdad? Lo que hacemos todos, lo que estamos haciendo tú y yo. Y si no, también el lenguaje gestual o el lenguaje no verbal, que eso se da en los niños, ¿verdad? Bueno, ¿y qué esperar? ¿No? Sí. ¿A qué edad, por ejemplo, empiezan a decir sus primeras palabras? Esas son lo que las mamás, viste, que necesitamos como bajar a tierra para ver si está bien en la evolución. Bueno, me parece que las primeras palabras, yo creo que empezaríamos que el lenguaje empieza desde que el niño nace, ¿no? Empieza lo no verbal ahí, ¿no? Todo lo que es gesticulación, cómo nos comunicamos con ese bebé, la mirada. Empezando por ahí, ¿no? Lo que es la comunicación. ¿Cómo hace, claro, la mirada de la mamá con ese bebé cuando lo está amamantando, por ejemplo, ¿no? Ahí ya empieza el primer contacto, lo que es la primera comunicación. Después el lenguaje podríamos hacer etapas en lo que llama el neurodesarrollo. Cuando vamos hacia los 3 meses, voy a hablar un poquito de qué es lo esperable en un niño sano, ¿verdad? Entonces, hacia los 3 meses... ¿qué es lo que esperamos encontrar? Bueno, eso que todo el mundo dice, el ajo, lo que nosotros llamamos el gorjeo. Que, bueno, hacia los 2, 3 meses esperamos que el bebito nos diga ajo, ¿no? Que es lo que la mamá espera. Esas son las primeras presílabas, podemos decir de alguna manera. Después, hacia los 6 meses, viene otro pequeño lenguaje que es el laleo, que nosotros lo definimos ese como lengue-lengue, que hacen esos bebés cuando están, claro, ese que ni son sílabas, pero ya como que es un poquito más desarrollado. Hacia los 9 meses, un poco más adelante, ahí empiezan las primeras sílabas. Eso que empieza el ta, ma, pa, pa, que yo me río que los papás dicen, dijo papá. No, todavía no dijo papá. Está ensayando. Estamos ensayando las primeras sílabas. Entonces, ¿qué diría? ¿Cuáles son las primeras palabritas? Y al año tenemos 3 palabritas fundamentales, que son mamá, papá y agua. Si con esas 3 palabritas yo llego al año, bueno, ya me quedo tranquila. Ese bebé adquirió en ese año ese lenguaje esperable. Bien, y en esos primeros años entonces, en ese primer año, ¿cuáles las atenciones que tendremos que prestar en cuanto a si hay alguna complicación o no? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué nos damos cuenta? Y bueno, primero es la comunicación. El que el bebé se fije, ¿tá? Que se fije en la cara, esa es la primera comunicación que tenemos que tener. Y después, bueno, esto que habíamos hablado, ¿verdad? Los 3, 6, 9 meses y el año, eso como que es fundamental. A partir de ahí, yo espero que hasta los 18 meses, el bebé ¿qué hace? El lactantito, el lactante chico, ¿qué hace? Recepciona a través de lo que es el oído. Entonces yo diría que el oído es el órgano principal para el lenguaje. Para el desarrollo del lenguaje. Porque ¿qué pasa? Si yo no tengo un oído bien constituido, el lenguaje no entra. Es el input, es por donde a mí me entra esa comunicación que yo tengo con el otro. Perfecto. Eso podría ser entonces uno de los llamadores si llega a haber algún retraso en ese avance ahí está. Normal. Si yo en estas etapas del primer año no consigo obtener en ese hijo que tengo o en ese nieto, ese bebé que estoy observando, no tengo esto, bueno, ese es mi primer llamado. Bien, atento entonces a la mirada. Luego, a que te miren y a que en ese tipo de desarrollo, bueno, el pediatra los controles frecuentes lo va a ir viendo, ¿verdad? Sí, a veces tenemos opiniones diversas, ¿verdad? Nos dicen, ya va a hablar. Yo con eso soy muy cuidadosa, ¿no? El ya va a hablar, prefiero que sea antes la consulta, cuando uno está preocupado y dice, bueno, pero tiene 1 año y no dice ni mamá. Eso es un motivo. Eso es un motivo ya de consulta. Consultar con un especialista en lenguaje, bueno, y después de ahí empezamos a ver, ¿no? Hasta los 18 meses
Por eso, ¿qué decía yo con esto del oído? Porque es donde a mí me está entrando la recepción. Y después viene a partir de ahí, a partir de los 18 meses, hacia los 2 años, es lo que se llama la explosión del lenguaje. Cuando el niño empieza a emitir sus primeras palabras, que hacia los 2 años nosotros vamos a esperar que 1 o 2 palabras. Obviamente que hay muchas niñas que uno a veces ve que dicen que las nenas hablan más rápido. Bueno, ¿eso es un mito, es real? No, es bastante real porque a nivel neurológico las conexiones cerebrales son como más fluidas en las niñas. Por lo general, la niña habla un poquito antes de los varones. Pero también hay varones que al año y medio están hablando espectacularmente. Es decir, que no podemos hacer una gran generalización. Dentro de todo lo que son las edades, dentro del desarrollo normal, ¿verdad? ¿Cuándo debemos de consultar específicamente por algo que más allá del año o de los 18 meses? ¿Cuándo debemos de consultar, por ejemplo, con una fonoaudióloga? Vos que estás a cargo de un servicio de fonoaudióloga. Es importante de la española. Y bueno, yo creo que a los 2 años, si el niño no emite ninguna palabra, por ejemplo, el niño no emite palabras, se maneja con gestos en la casa, en la familia dicen, acá en casa lo entendemos, pero el niño sale a cualquier lado y nadie lo comprende, ¿no? Yo creo que esos son como alertas que nos hacen decir, bueno, vamos a consultar. Y yo creo que antes de ir a consultar con una fonoaudióloga, acá voy a defender un poco lo que es mi profesión, iría a ver un neuropediatra. ¿Por qué? Porque somos los especialistas del neurodesarrollo y a veces no solamente es el lenguaje solo el que nosotros vemos. Nosotros a veces vemos otros factores físicos. Claro, otros factores que acompañan a ese enlentecimiento en el lenguaje. Por ejemplo, puede haber un enlentecimiento en otras áreas adaptativas, en la socialización del niño, en lo motor. Entonces, es como ver un poco más allá de lo que es lenguaje. Perfecto. Bueno, Mercedes, yo seguiría preguntándote, pero no tenemos mucho más tiempo. Igual me gustaría volverte a recibir porque es un tema que nos preocupa. Es apasionante y nos preocupa muchísimo a todas las mamás y papás. Y además, hoy en estos momentos, digo, con los trastornos en la comunicación, con niños que cada vez vemos, se han duplicado casos de trastornos en la comunicación, en el lenguaje. Me parece que es un tema como para replantearnos. Totalmente, Mercedes, un placer, como bueno, siempre. Muchas gracias. Y nosotras seguimos con mucho más Tu Bebé.